Hola a todas, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis muy bien. Empezamos con la última sesión del tema 1. Con esta terminaremos, por lo tanto, el tema titulado ¿Qué es filosofía? Como hemos podido ver a lo largo del tema, sabemos que la filosofía se opone a otros saberes prerracionales como la magia, el mito o la religión. ¿Y por qué? Pues básicamente porque ofrece un tipo diferente de explicación. Una explicación basada en el logos, en el lenguaje racional, razonado y argumentado. Pues bien, en esta última sesión nos ocuparemos de lo que podemos llamar el sentido y la historia de la filosofía. Como veremos a continuación, se trata de ver por qué la filosofía tiene ese interés en cuestionarse acerca de todo, incluso acerca de ella misma. Pero a la vez intentaremos ver, aunque sea de manera general, una pequeña panorámica histórica para saber ubicar a ciertos autores o ciertos textos a lo largo de ese territorio que llamamos la historia de la filosofía. La idea principal es que tengamos una idea de cuáles han sido las principales etapas históricas y cómo los diferentes filósofos y filósofas han pensado en cada una de ellas. Entonces, hablemos del sentido y la historia de la filosofía. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Como siempre, esto es Filosofía en la Cuarentena. Bien, empezaremos la clase con una cita de un célebre filósofo del siglo XVIII llamado Immanuel Kant. Sobre él hablaremos más adelante, a lo largo del curso. La frase dice así: no se puede aprender filosofía, sino que se aprende a filosofar. Y bueno, pues muy bien, Kant, si no se puede aprender filosofía, pues ya se ha acabado el curso. Bueno, un placer, ¿eh? Venga, cuidaros mucho, nos vemos. Oh, no, esperad, que es broma. Lo que Kant puede estar intentando decir con esto es que la filosofía no puede aprenderse simplemente como una asignatura, sin más. De hecho, ¿recordáis cuando en la sesión anterior estuvimos hablando de la filosofía como actitud? De eso que llamamos la actitud filosófica. Pues en este sentido, también Kant entiende que la filosofía no puede reducirse, no puede consistir solo en memorizar nombres de autores y copiarlos en un examen para aprobarlo. No, la filosofía tiene que consistir en algo más. De hecho, para Kant, y en esto es fácil estar de acuerdo con él, lo importante no es tanto aprender la filosofía como asignatura, sino aprender a filosofar. Es decir, a pensar por uno mismo, por una misma. Pero claro, esto nos plantea una pregunta. ¿Significa eso que este curso nos vamos a dedicar a hablar simplemente de las cosas que nosotros pensamos, como si estuviéramos echando un café? Ya sé que os gustaría mucho, pero no. De lo que se va a tratar precisamente es de buscar un equilibrio entre el hecho de filosofar, el hecho de pensar por uno mismo y el hecho de aprender también historia de la filosofía. Y por eso nos ocuparemos de lo que vamos a llamar el sentido de la filosofía. Y entonces podemos preguntarnos, cuando decimos que vamos a empezar un curso de filosofía, ¿en qué sentido nos estamos refiriendo a ella? Pues precisamente en este doble sentido que señala la cita de Kant. Desde luego, la idea es que al final del curso vosotros y vosotras hayáis aprendido a pensar por vosotros mismos y vosotras mismas, a reflexionar por vuestra cuenta sobre una serie de problemas. Lo ideal sería que aprendierais a lo largo del curso a plasmar vuestros pensamientos en diferentes formatos, ya sea este texto, o vídeo, o una presentación, o argumentar vuestras ideas a través de los debates. Pero claro, todo ello será posible siempre y cuando estemos reflexionando desde los conceptos de los que se ocupa la filosofía. Es decir, que de alguna manera nuestros pensamientos tienen que basarse en aquello que han dicho o que han pensado los diferentes filósofos y filósofas a través de la historia. ¿Se entiende? Claro que Kant tiene razón, no se trata de aprender filosofía sin más, sino de aprender a filosofar. Pero precisamente aprender a filosofar consiste en saber qué problemas, qué conceptos, qué textos o qué argumentos han dado los diferentes autores a lo largo de la historia de la filosofía. Por lo tanto, si queremos aprender a filosofar, deberemos estudiar la historia de la filosofía, sus autores, sus textos.
Por eso, nosotros vamos a hacer una interpretación de la frase de Kant y diremos que aprenderemos a filosofar desde la filosofía, es decir, desde la historia de la filosofía. Este es, pues, el sentido en el que nos vamos a referir a la filosofía a lo largo de este curso. Aprender a filosofar en primero de bachillerato consiste en aprender a reflexionar, pero siempre partiendo de los conceptos, los problemas y los textos de otros filósofos, que aunque vivieran en otra época, se ocuparon de problemas que se han ido transformando para seguir siendo problemáticos hoy. Entender cómo se plantean estos problemas hoy y cómo nosotros podemos abordarlos es el objetivo fundamental de este curso. Y por eso decimos que aprenderemos a filosofar desde la filosofía. Pero claro, hemos dicho al principio de la clase que nos íbamos a ocupar del sentido y la historia de la filosofía. Ya nos hemos ocupado de en qué sentido nos estamos refiriendo al término filosofía. Por lo tanto, ahora nos quedará decir algunas palabras respecto de la historia de la filosofía. ¿Qué diremos sobre la historia? Pues que en un tema como este tema titulado ¿Qué es filosofía?, un tema que pretende ser una presentación a esto de la filosofía, no puede faltar una breve panorámica histórica de la filosofía. Como podremos ver a lo largo del curso, conceptos como la verdad, el bien, la justicia, se han abordado de diferentes maneras en diferentes etapas históricas. En lo que queda de clase, me interesa que entendamos qué es lo que define cada una de estas épocas. Es decir, con qué mirada se han dirigido a esos determinados conceptos o problemas. Y al mismo tiempo, esto nos servirá para presentar brevemente a algunos autores y sus obras. Para referirnos a estas etapas, nos basaremos en una clasificación realizada por un filósofo alemán llamado Jürgen Habermas. Él planteó que la historia de la filosofía podía diferenciarse por diferentes paradigmas. Un paradigma puede entenderse como un modelo explicativo, un tipo de mirada. Como os decía, cada época histórica se ha caracterizado por mirar de una manera concreta determinados problemas. Entonces, a cada etapa de la filosofía le va a corresponder un paradigma filosófico. Veámoslo. A nivel general, dividiremos la historia en 4 etapas: la antigüedad, la Edad Media, la modernidad y la época contemporánea. Como hemos comentado, asociaremos a cada época histórica un paradigma, un tipo de mirada hacia determinados problemas. Pero atención, no significa esto que en cada época todos los autores hayan estado de acuerdo sobre qué es la verdad o qué es la justicia. No se trata de esto, sino de entender que todos ellos, aunque no estuvieran de acuerdo, abordaron los problemas desde un determinado punto de vista. Podemos decir que compartieron un modo de mirar, un modo de pensar la realidad, aunque sus pensamientos, como digo, fueran diferentes. Entonces, empecemos. En la antigüedad, la filosofía piensa, reflexiona sobre el mundo desde lo que vamos a llamar el paradigma ontológico. ¿Qué significa esto? Pues que los filósofos, en la antigüedad, buscan explicar cuál es la lógica de la realidad, la estructura de la realidad, el orden en la naturaleza. ¿Recordáis cuando estuvimos hablando de los presocráticos y de cómo se ocuparon de la physis y el arjé? Pues a eso nos referimos. Filósofos presocráticos como Tales, Pitágoras o Parménides buscaron explicar la auténtica estructura de la realidad. Pero también lo hicieron otros autores como Platón en su obra La República o Aristóteles en su libro La Metafísica. En definitiva, decir que en la antigüedad se pensó desde un paradigma ontológico significa que se entiende que la filosofía es capaz de describir las leyes del universo. Se entiende que con nuestra razón podemos captar cuál es el orden de la naturaleza y, por lo tanto, describir o conocer cómo es realmente el mundo. ¿Y es que esto cambia de la antigüedad a la Edad Media? ¿Cómo se transforma esta manera de abordar los problemas? Pues seguramente os suene, porque lo habréis estudiado en otras asignaturas, que solemos caracterizar a la Edad Media con el concepto de teocéntrica. Esto significa que la vida, el pensamiento, la cultura, la política, pero también la filosofía, se organizan en torno al concepto de Dios. Eso es lo que significa teocéntrico. Esto nos permitirá hablar del paradigma teológico en la Edad Media. ¿Qué significa que la Edad Media tiene un paradigma teológico? ¿Una manera de mirar teológica? Pues básicamente consiste en decir que la filosofía en la Edad Media siempre se remite en última instancia a Dios.
porque considera que él, como creador del mundo, es también el creador de la verdad y del bien. Insistimos, pues, en esta idea de que en el paradigma teológico de la Edad Media, la filosofía se va a centrar en entender a Dios, en entenderlo a través de sus textos, de sus designios, de su voluntad, porque entiende que conocer a Dios es de alguna manera conocer la realidad. Uno de los problemas que caracterizará esta época histórica es el de ver cómo se pueden compaginar la razón y la fe. De hecho, hay autores que afirmarán que la filosofía en la Edad Media es lo que ellos llamaron una ancilla teológica, o lo que es lo mismo, defendieron que la filosofía debía ser una sierva de la teología. Como veis, esto es una muestra de por qué podemos hablar del paradigma teológico, porque la filosofía, en última instancia, se subordina a Dios, a la fe. Autores importantes en esta época podrían ser Agustín de Hipona, con obras como Las Confesiones o La Ciudad de Dios, aunque también tenemos a Tomás de Aquino, cuya obra más importante es la Suma Teológica. Como os decía antes, ambos se ocuparon fundamentalmente de reflexionar sobre cómo de compatibles podían llegar a ser la razón y la fe. En esto, de algún modo, se centra lo que podemos llamar el paradigma teológico que caracteriza la Edad Media. Pero avancemos. Pasemos ahora a esa época histórica llamada la modernidad. Esta se caracterizará por un modo de mirada que podemos asociar con lo que llamaremos el paradigma de la conciencia. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Significa que la filosofía, en esta época, no se va a encargar tanto de decir cómo es el mundo, sino que se preocupará más de responder a la pregunta de ¿cómo puedo yo conocerlo? ¿Se ve el cambio? La preocupación por la filosofía en la antigüedad o en la Edad Media consistía en saber describir cómo era el mundo, saber conocer las leyes de la naturaleza. Pero sin embargo, en la Edad Media, la reflexión de la filosofía consiste más bien no en cómo es el exterior, sino cómo es mi conciencia, cómo yo puedo conocer eso que hay en el mundo. La filosofía entiende, pues, que no puede hablar directamente sobre la realidad, sino sobre cómo nuestra conciencia percibe la realidad. Por eso, como decimos, el paradigma moderno recibe el nombre de paradigma de la conciencia. En esta época tenemos a autores célebres como René Descartes, cuyas obras más conocidas son El discurso del método o Las meditaciones metafísicas, o también autores británicos como David Hume, entre cuya obra podríamos destacar El ensayo sobre el entendimiento humano. Autores como Descartes o como Hume se dedicaron a reflexionar sobre qué papel tienen nuestros sentidos o nuestra razón a la hora de conocer el mundo. En debate con ellos también entraría Immanuel Kant, el filósofo con el que hemos empezado la clase, entre cuya obra destacamos La crítica de la razón pura. Pero avancemos, hablemos de la época contemporánea. Es importante decir que desde el siglo XIX la filosofía fue especializándose, es decir, que empieza a dividirse en diferentes corrientes filosóficas o diferentes escuelas con diferentes enfoques, diferentes maneras de abordar los problemas filosóficos. Con ello, queremos decir principalmente que es difícil dar una definición o una explicación de cómo la filosofía aborda los problemas en la época contemporánea. Precisamente porque, a diferencia de otras épocas, hay una gran variedad de maneras de enfrentarse a los problemas filosóficos. En cualquier caso, si tuviéramos que destacar un denominador común, un rasgo compartido por todas las corrientes filosóficas a partir del siglo XX, diríamos que todos ellos forman parte de lo que se conoce como el giro lingüístico, motivo por el cual llamamos al paradigma de la época contemporánea el paradigma lingüístico. Pero, ¿qué significa esto? Bien, a partir del siglo XIX se empieza a pensar que más que nuestra conciencia, recordemos aquello que definía el paradigma de la modernidad, pues bien, que más que la conciencia, lo que define, lo que caracteriza nuestro conocimiento del mundo es nuestra capacidad lingüística, nuestra capacidad de poner nombre a las cosas. Dicho de otro modo, la filosofía a partir del siglo XX entiende que no conocemos la realidad tal y como es. Entiende también que nuestra conciencia no hace que concibamos todos el mundo de la misma manera. Si os dais cuenta, nuestra concepción del mundo es bastante diferente que la de un japonés y la del japonés que la de un australiano.
Entonces, lo que caracteriza al paradigma lingüístico es que entiende que nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestro hábito de haber puesto nombre a las cosas, es lo que nos permite conocer la realidad tal y como la conocemos. Aunque esto suene un poco complicado, tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Lo que me importa que entendáis es que la filosofía contemporánea analiza principalmente nuestro lenguaje y nuestra cultura para entender por qué hemos llegado a tener las ideas que tenemos. Es decir, cómo influye mi cultura y mi lenguaje a la hora de concebir el mundo tal y como lo concibo. Como os decía antes, el paradigma lingüístico y la filosofía contemporánea se divide en diferentes corrientes que tienen diferentes enfoques a los problemas filosóficos. Por este motivo, es bastante difícil dar una serie de nombres que fueran representativos del paradigma lingüístico. En cualquier caso, por citar simplemente 3 nombres de lo que podemos llamar la filosofía contemporánea, aunque como veis no van a ser autores muy contemporáneos, podría ser referirnos a los llamados filósofos de la sospecha, autores como Karl Marx, autor de la obra El Capital, o Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, autor de La interpretación de los sueños, o Friedrich Nietzsche y su obra El Anticristo. Estos 3 autores, como os digo, llamados filósofos de la sospecha, se dedican a investigar cómo nuestra conciencia, cómo las ideas que tenemos son el resultado de diferentes mecanismos que están actuando en la cultura. Por decirlo de la manera más sencilla posible, estos 3 autores sospecharon que nuestras ideas no son tanto nuestras como de la cultura y que a través de la cultura van formando parte de nuestra conciencia. O por decirlo de una frase, que pensamos lo que pensamos porque hemos nacido en la cultura en la que hemos nacido. Por cerrar esta brevísima lista de autores del paradigma contemporáneo, citaremos al autor que nos ha ayudado a establecer esta clasificación de paradigmas. Y hablaremos del filósofo alemán Jürgen Habermas, entre cuya obra destacamos la teoría de la acción comunicativa. Por el título del libro podemos ver, como os decía, que la filosofía contemporánea se centra en entender nuestro lenguaje. Por eso, a partir del giro lingüístico, intentará reflexionar sobre cómo nuestro lenguaje y nuestra cultura influyen en nuestra manera de ver el mundo. En definitiva, hemos expuesto muy brevemente los diferentes paradigmas filosóficos que componen las diferentes etapas históricas. Como os decía al principio del vídeo, hemos visto cómo cada época se corresponde con una manera de afrontar determinados problemas. Con ello, creo que podríamos cerrar esta panorámica inicial a la que nos hemos dedicado a lo largo de estas 8 sesiones. Con ello, creo que tenemos una primera respuesta a la pregunta, siempre imposible de responder definitivamente, de ¿qué es esto de la filosofía? De ahora en adelante, como os dije en el vídeo anterior, nos ocuparemos de analizar las diferentes ramas de la filosofía, ocupándonos de ellas en cada uno de los temas. Así pues, de ahora en adelante nos ocuparemos de la epistemología, de la lógica, de la metafísica, de la antropología filosófica, de la ética, de la filosofía política y de la estética. Por mi parte, eso es todo. Así que respirad hondo, coged fuerzas, porque esto no ha hecho más que empezar. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo tema. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao.